Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Seguimos aquí sumergidos en el área de educación física y en este caso nos acompañan aquí dos profesores. En primer lugar les presento aquí a mi mano izquierda a Héctor Moreno Casado. Él es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura, desde el año 2023. Trabaja en una línea de investigación como es el liderazgo educativo, comportamiento docente y su efecto sobre la motivación y el comportamiento del estudiantado. Profesor de Educación Física desde el año 2002 y funcionario de carrera desde el año 2006. Y aquí abajo tenemos a Pepe Pulido Gil, profesor asociado de la Universidad de Extremadura desde el año 2014, profesor de Educación Física desde el año 2000, funcionario de carrera de 2004 y ambos impulsores, junto a otros compañeros, del proyecto Sinergia en el IES Alcázares de Extremadura, es decir, desde el año 2019, junto a otros compañeros. Y bueno, el objetivo de esta charla es precisamente sumergirnos sobre el proyecto que están llevando a cabo tanto Héctor como Pepe y todos los compañeros que trabajarán, me imagino, en la misma línea de trabajo. Pepe, Héctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Igualmente, un placer. Pues nada, antes de comenzar con la charla, con el proyecto, ya he visto un poquito que trabajáis de manera interdisciplinar a través del área de educación física, integráis otras áreas del conocimiento para trabajar de manera simultánea con el alumnado, en este caso aquí en el centro donde está llevando a cabo este proyecto. Y antes de comenzar, me gustaría preguntaros, en relación al proyecto Sinergia, ¿qué son las clases físicamente activas? Bien, sí, si quieres te cuento yo un poco y Héctor que nos vaya corrigiendo si le parece bien. Mira, lo importante de esta historia para las personas que puedan escucharnos es que, aunque han introducido, digamos, el vídeo hablando que vamos a hablar de educación física, en realidad no vamos a hablar de educación física, siento decepcionar a mucha gente. Vamos a hablar de otras áreas que nosotros llamamos áreas no motrices, es decir, áreas que no utilizan la motricidad como herramienta de trabajo, como si hacemos nosotros en el área de educación física, y lo hacemos a través de clases físicamente activas. Sabéis que hay muchos programas de integración del movimiento, que hay muchos centros que están trabajando estupendamente bien en esa línea, pues con pausas activas, con traslados activos al centro de trabajo, con recreos activos, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa línea de trabajo hay una que es la que nosotros hemos acogido, que son las clases físicamente activas. Y en estas clases físicamente activas lo que nosotros hacemos es dar clases de cualquiera de estas áreas no motrices, es decir, clases de lengua, clases de matemáticas, clases de inglés, clases de tecnología, de música, de todas estas áreas y trasladarlas, digamos, a utilizar la metodología de la educación física, es decir, utilizar la actividad física para impartir esas clases de lengua o de matemática. Es decir, no es que nosotros integremos el contenido de lengua en la clase de educación física, es un poquito al revés en nuestro caso. Lo que hacemos nosotros es dar una clase de lengua introduciendo lo que sería la metodología propia de la actividad física y por tanto de la educación física y por tanto integrando la actividad física en esa clase para abordar los contenidos de lengua o de matemáticas o de ciencias naturales o el que sea. No sé si me he explicado bien esto. Sí, por ahora vas bien, chaval. Nada, simplemente una de las cosas que siempre incidimos y apunto con Pepe es cuando nosotros hablamos de introducir, de utilizar y de sobre todo poner al nivel de ritmo de trabajo del contenido académico que se esté desarrollando. Uno de los primeros problemas que tanto Pepe como yo nos encontramos fueron las reticencias o los miedos de los compañeros de las asignaturas de referencia, estas no motrices, de que a ver si voy a perder la clase. Es decir, es una cuestión de yo tengo que dar mi contenido, tengo mi libro que desarrollar, estoy por el tema tal y me quedan tantos temas. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con el hecho de salir fuera? Nosotros cuando hemos desarrollado formación, que ahora hablaremos de ello si te parece, Antonio, les hacemos ver que para nosotros es fundamental, del profesorado de educación física, cuando nosotros desarrollamos sesiones Sinergia, el ritmo de trabajo a nivel académico tiene que ser similar, mínimo similar, al ritmo de trabajo académico que tendrían esos alumnos, ese grupo de alumnos en el aula.
porque nosotros siempre les decimos, si nosotros hacemos una sesión físicamente activa y lo único que buscamos es motivación o diversión por parte del alumno, ganamos fácil. Es decir, muy malos tenemos que ser para desarrollar una sesión que no mejore a nivel motivacional una clase sedentaria, podemos decirlo. Pero nuestro objetivo es que sirva y sea útil para desarrollar o trabajar el contenido académico con ese contexto, es decir, con ese grupo, al nivel de desarrollo que se haya llevado hasta ese momento, al mismo nivel que si estuvieran en el aula. Porque el elemento motivacional está muy bien, pero si solo te reduces a la diversión, al final eso no es un proyecto formativo, no es una metodología, es una fiesta lúdica. Y esto no es una fiesta lúdica. Incide directamente en el aprendizaje. Y para eso tiene que estar a su mismo nivel. Simplemente... Tú lo vas a entender enseguida, Antonio, para comprender un poco el proyecto que procede de la educación física. Todos los compañeros del área estamos muy preocupados por las actitudes sedentarias que se dan en nuestros jóvenes cada vez más, ¿no? Y que cada vez vamos viendo más en nuestra juventud, e incluso el sedentarismo que se produce dentro del propio entorno escolar. Es decir, ya no fuera de la escuela donde quizás no tengamos tanta capacidad de intervención, pero sí dentro de la propia escuela donde está comprobado que el tiempo es mayoritariamente sedentario, y cuanto los alumnos van creciendo cada vez mucho más, ¿no? En secundaria es mucho mayor que en primaria. Entonces, buscando alguna solución a ese problema de sedentarismo, que luego lleva muchas consecuencias aparejadas desde el punto de vista sobre todo de la salud, nosotros buscábamos un poco qué manera podíamos hacer de aumentar el tiempo de práctica física, de práctica motriz, sin descabalar los horarios, sin conseguir que alguien nos otorgara una tercera hora de educación física, que ojalá pudiéramos tenerla, pero eso se escapa de nuestras manos por una decisión política que en nuestro ámbito pues no se daba. Y entonces, en esa inquietud de aumentar el tiempo de actividad física de nuestros alumnos es cuando surgió la idea de, basado un poco en la experiencia que teníamos de la integración del inglés con las secciones bilingües que dábamos educación física en inglés, decía, hombre, pues está aumentando el tiempo de exposición del alumno al inglés, ¿no? Es una metodología que puede servir para eso. Pues basado un poco en eso se nos ocurrió decir, oye, ¿y por qué no nosotros intentamos que una tercera hora de actividad física, que no de educación física, de actividad física, integrarla en la clase de lengua, en la clase de matemática, en la clase de geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese fue el camino que empezamos a andar, con la confianza de algunos compañeros nuestros que creyeron un poco confiaron y se pusieron en nuestras manos para decir, vamos a ver qué pasa. Porque les dejáramos tranquilos. 3 horas de clase, vamos a ver qué propone esta gente. Y así empezamos a andar, preparando al principio sesiones con actividades muy sencillitas y poco a poco, pues bueno, vamos cogiéndole el punto a la cosa y vamos haciendo que nuestros chicos pues tengan esa hora extra, por decir de alguna manera, de actividad. Como os decía antes, incluso antes con Héctor, muy rápidamente hablando fuera de cámara, sin querer todos, echamos un poco la vista atrás. Recuerdo mi etapa en la ESO, porque yo, como decía antes, repetí, pasé del primero de debut a la ESO, pero independientemente, me acuerdo que era la hora, el pasar tantas horas sentado en una silla, a mí, ojo, hablo a título personal, yo soy muy activo, digo, madre mía, yo necesito más movimiento. Entonces, el hecho que plantea, además muy interesante, este matiz, porque yo incluso también había tenido la concepción errónea, que no es tanto educación física, sino es dentro de las otras áreas del conocimiento, claro, incluir la actividad física. Es decir, que levantemos el culo del asiento, no hablando muy vulgarmente, que no estamos tanto tiempo sentados en una silla y que a través del movimiento o las actividades que estáis desarrollando en el proyecto Sinergia, trabajáis otras asignaturas, otras áreas del conocimiento, pero donde realmente se ponga en juego el movimiento. Si no me equivoco, me corregís. Sí, es una herramienta metodológica, no es más. Exactamente. Nadie dice que para practicar las operaciones con fracciones tengamos que estar sentados con un bolígrafo muy concentrado haciendo eso paso a paso, esa operación con fracciones tal y como nos la ha explicado el profe. No tiene por qué ser así. Nosotros hemos visto que es incluso mejor cuando integramos esas operaciones de fracciones en una actividad en la que el alumno se mueve, tiene que ir, buscar, encontrar un dato que le falta para hacer la operación, haciendo tal actividad motriz, y eso le levanta del asiento, como tú has dicho. Le activa a nivel motriz y le activa a nivel intelectual también.
y cambia la dinámica de la clase, la metodología de la clase con la que los chicos, pues es verdad, en esa edad son 6 horas lectivas, una detrás de otra, la mayoría de ellas sedentarias, y son los propios alumnos los que agradecen esta metodología. En esa experiencia la tenemos clarísima. Los alumnos, cuando prueban cualquier clase de esta asignatura, el paso siguiente es pedirle a su profe de lengua o a su profe de matemáticas cuándo lo vamos a volver a hacer, porque ahí esto lo ha dado en la clave. Nosotros tenemos una herramienta que por suerte no tienen muchos otros, que la actividad física normalmente puede ser lúdica, puede ser divertida, puede ser, aunque yo esté haciendo el contenido que sea de lengua, pero lo voy a hacer de una manera jugada, de una manera que sea más atractiva, sobre todo para esos chicos que quizás necesitan un empujoncito de motivación, que están ya un poquito aburridos de estar tanto tiempo sentados, que son más inquietos, que necesitan esa actividad, ¿no? Ese movimiento. Yo te incidía, si te acuerdas, Antonio, ahora cuando estábamos hablando, en que nosotros tenemos que igualar el trabajo académico. Es decir, el ritmo de trabajo académico, nosotros no podemos perder el tiempo a través de las sesiones de sinergia. Es decir, la actividad motriz no puede ser un atenuante o un elemento disruptivo de lo que es el desarrollo del contenido académico. En ese sentido, nosotros jugamos con 2 ventajas. Una, con respecto a los grupos buenos, dicho así, a nivel de comportamiento, de actitud, de implicación en el aprendizaje de esos contenidos académicos, tú realmente lo único que tienes que hacer es continuar con esa inercia. Es decir, yo el beneficio lo voy a seguir obteniendo, incluyendo la actividad física. Muy mal lo tenemos que hacer y eso sería una culpa o sería una responsabilidad del profesor de educación física, del especialista en la motricidad, que somos nosotros al fin y al cabo, ¿verdad? No del contenido, o sea, no del profesor o la compañera de la asignatura de referencia. Pero es que con los grupos malos a nivel académico, con esos alumnos que dice Pepe, que ya empiezan a tener actitudes pasivas, disruptivas, de aburrimiento, es un elemento que obtiene un beneficio en 2 sentidos. En primer lugar, con respecto al aprendizaje, y es que haces que el elemento motivacional que implica la actividad física le afecte directamente a ese alumno, lo cual hasta ese momento no se había producido. Y segundo, y es una cuestión que tiene que incidir sobre el comportamiento. Tú me has presentado antes con respecto a, bueno, mi línea de investigación, ¿no?, del comportamiento del alumnado y la motivación de ellos, ¿verdad? Y nosotros nos llevamos dando cuenta, y eso nos lo comentan los compañeros de las asignaturas de referencia, es que en ese tipo de grupos más conflictivos, más problemáticos, o en esos alumnos más pasivos, juegan muy bien con una cuestión de castigo-recompensa, a nivel de control de aula, a nivel de, oye, si trabajamos bien aquí en el aula, luego tenemos una sinergia que nos va a permitir, pues, liberarnos un poco desde la perspectiva del alumno siempre, por supuesto. Y eso implica que nosotros siempre ganamos. Es decir, la banca gana siempre, pues nosotros igual. Es decir, desde la perspectiva de educación física está claro. Muy mal lo tenemos que hacer. No conozco a ningún profesor de educación física que sea tan malo como para no mejorar lo que es estarse quieto. Exactamente. En ese sentido, nosotros siempre vamos a ganar por poco y conseguimos que los alumnos se muevan, ¿no? Nosotros entendiendo el objetivo de aumentar o disminuir el sedentarismo del alumno. Por poquito que nosotros consigamos, ya estamos ganando algo. Como siempre, es 0 o lo que hagamos. Exactamente. Es que partiendo de esa línea, yo lo estoy escuchando, aparte de lo que he leído y lo que he visto, es que ya de por sí es sumar. Y luego, otro aspecto muy importante que también queda destacar de Héctor es cuando hablaba de la motivación, ¿no? De que no perder el foco, que a veces se entiende, ¿no?, el hecho de educación física o amateur, de como que simple y llanamente vamos a disfrutar, que está muy bien, que todo esto lo sabemos, vamos a pasarlo de maravilla, tal, divertirnos, pero no olvidemos el foco al final del aprendizaje. Es decir, que a través de esa actividad física no nos olvidamos de que si vamos a aprender, como decía Pepe, ¿no?, las fracciones, matemáticas, en fin, el contenido que se quiera abordar sigue estando muy bien definido y en ese sentido simplemente es aplicar la actividad física, pero a través de los contenidos que se trabajan en las diferentes áreas del conocimiento. Es que eso, Antonio, es muy sencillo. Me va a permitir la expresión coloquial. Yo puedo engañar a mi compañera de matemática un día. Le digo, vámonos al patio que nos lo vamos a pasar pipa. Pero el segundo día mi compañera me va a decir, bueno, sí, que lo hemos pasado muy bien, pero que yo tengo que enseñar matemáticas, es decir, que los niños tienen que aprender. Entonces, la puedo engañar un día, pero cuando ella va al patio o a la pista o donde podamos y ve el avance y la progresión y lo que se ha trabajado en esa clase, que como dice Héctor, procuramos que sea un volumen de trabajo más o menos similar, como mínimo similar al que hubiera hecho en el aula, pues entonces dice, cuidado,
que no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo lo mismo, pero con una metodología distinta que además me va a obtener ciertos beneficios también desde el punto de vista de mi área. Con lo cual, de ahí viene el nombre sinergia, ¿no? Nosotros un poco desde el principio hemos intentado buscar el sumar, que suma para los alumnos, suma para el área de referencia y suma para nosotros como profesionales de la actividad física, claro. Luego hay un punto con respecto a lo que dice Pepe, es decir, nosotros sí que es verdad que entramos con ellos, además nosotros tenemos un problema, Antonio, es que no son nuestros alumnos. Es decir, esos grupos con los que nosotros no entramos no son conocidos nuestros, al menos de inicio. Yo entro en una clase y parezco un paracaidista. Me lío con los nombres, además ya de por sí me lío mucho con los nombres cuando daba secundaria normal, o sea, ahora es igual. Es increíble. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos la sesión y comentamos con la compañera que sea o el compañero que sea, oye, ¿cómo ha ido de ritmo? Además Pepe te lo puede confirmar, es decir, ¿cuántas de estas haces? ¿Cuántas operaciones con fracciones? ¿Cuántos problemas de polinomios? ¿Cuántos vocabulario o sintaxis de inglés o lo que se esté trabajando en ese momento? ¿Cuántas de estas haces? Lo tengo que igualar. Aparte de eso, hay un elemento con relación al aprendizaje que es algo que nosotros no vemos y es la significatividad del aprendizaje físicamente activo. Es decir, lo que nosotros en la formación, ¿verdad, Pepe?, llamamos el servicio postventa. ¿Qué pasa el día después? Es decir, cuando tú vuelves al aula, me refiero al compañero de esa asignatura de referencia, a seguir desarrollando ese contenido o después de haber presentado el contenido físicamente activo, porque esa es una cuestión que a lo mejor luego hablamos, es decir, no solo se trata de repasar o de reforzar, sino que nosotros estamos desarrollando sesiones de presentación ya de contenido nuevo, evaluaciones iniciales. Es cuánto de ello te sirve después para enganchar con lo que viene después. Es decir, el famoso aspecto de la significatividad del aprendizaje. Y es verdad que los compañeros nos dicen que cuando ellos ya cogen rutina de sinergia, los alumnos perciben muchísimo mejor sus niveles y sus problemas también a nivel de aprendizaje con relación a lo que se ha hecho a nivel físico. De manera que el profesor hace referencia, echa mano de la vivencia motriz que han tenido en sinergia, porque lo ha visto, ese mismo profesor está con nosotros, a la hora de seguir avanzando en el contenido académico correspondiente. Acabas de ver un melón muy bueno, Héctor, que para los que nos estén escuchando entiendan mejor el proyecto tal y como nosotros lo llevamos a la práctica. Mira, nosotros trabajamos siempre en codocencia. Es decir, en el aula hay dos profes al mismo tiempo. Esto es importante que se entienda. Esto es importante que se entienda. No quiero decir que no se pueda hacer de otra manera, ¿eh? Nosotros al principio empezamos trabajando de otra manera. Es decir, le dábamos 4 instrucciones al compañero o compañera del área e intentamos hacer lo posible. Por nuestras circunstancias empezamos a poder trabajar en codocencia, es decir, en la misma clase de lengua está el profesor o profesora de lengua y el profe de educación física que va a ayudar a la parte motriz, digamos, ¿no? Que va a hacer la propuesta motriz que sea. Y cuando empezamos a trabajar así en codocencia, pasamos como a primera división, es decir, fue un cambio total, porque teníamos lo mejor de las dos partes. Ni se quedaba cojo el contenido curricular porque está allí el profe del área correspondiente para corregir, para parar y decir, hey, chicos, esto lo estamos haciendo mal, acordaros lo que hicimos ayer en clase. O para explicar. Cómo se hacía lo demás allá, cosa que en la educación física no sabe, lógicamente. Ni tienes el déficit de que... que la formación, la metodología de educación física es una metodología especial con la que no muchos compañeros no son capaces de ver a niños que se están moviendo, que se descolocan, grupos que van y vienen y dicen, quieto todo el mundo que me estoy poniendo yo nervioso de veros mover. Entonces, tenemos lo mejor de las dos partes y los integramos a través de eso, a través de trabajar los dos compañeros juntos. Eso es un punto muy importante que yo creo que ahí radica un poco seguramente el éxito del proyecto. Y el disfrute personal. Trabajas con amigos. Bien. Es una pasada. Es que, fijaros, si me permitís muy rápido, antes hablábamos, tú, Héctor, por el fútbol. Yo he sido entrenador de baloncesto aquí en Granada durante casi más de 10 años. Lo dejé por el tema de estudiar porque me era imposible compaginar trabajo, baloncesto, estudios. Pero fijaros que en el ámbito deportivo es muy frecuente la codocencia. Es decir, sí. Pero fijaros, sin embargo, en el sistema educativo... Quitando vuestro caso algunos, pero sí yo he visto que a veces hay como cierta reticencia, ¿no? Que alguien se mete en tu clase, trabajas con un compañero. Entiendo que uno de los elementos claves para llevar a cabo la codocencia
es que haya un mínimo de sinergia, hablando de palabras, entre los docentes que van a llevar a cabo. Claro. Y eso requiere, evidentemente, que ahora también, si queréis, me explicáis un poquito, ese trabajo previo de coordinación, que te vas a encargar tú. Cuando, o sea, creo que será similar, y corregime si me equivoco, un poco al ámbito deportivo. O sea, hay un hit coach, pero a veces el hit coach no soy yo. O sea, tengo a mi ayudante y digo, no, tú ahora vas a ser el hit coach, tú te vas a encargar, pues yo qué sé, de la defensa. Eso pues mira, la primera ayuda defensiva, pues yo en ataque voy a ver si rompemos al par para doblar el pase al jugador desmarcado. Es decir, supongo que habrá cierta analogía en relación a este trabajo que está llevando a cabo. Pepe. Sí, absolutamente. Nunca había pensado en la analogía que nos propones, pero es que es exactamente eso. O sea, lo primero que, claro, es verdad que se da poca codocencia en el sistema educativo, digamos, formal. ¿Por qué? Pues, sobre todo en secundaria, las estructuras de horarios de los alumnos son muy estrictas. Tú tienes a esta hora en este grupo y se acaba esa hora, suena el timbre, a golpe de timbre te tienes que ir a otro y a golpe de timbre al siguiente, con lo cual los horarios del profesorado y del alumnado están tan sumamente encajonados que es difícil conseguir que dos profesores puedan dedicarse al mismo grupo, ¿vale? Una vez que conseguimos eso, yo tengo una hora libre los martes a segunda y hablo con la compañera de matemáticas qué grupo tienes, nos coordinamos y dices, vale, venga, tenemos a un segundo de la ESO, ¿qué estás trabajando con este segundo? ¿Qué estáis dando? ¿De qué va la película de lo que estáis dando ahora en matemáticas de segundo que no tengo ni idea? Pues la compañera te dice, mira, pues estamos haciendo reglas de tres inversas, no sé qué, tal, tú te lo repasas porque ya no te acuerdas de eso. A estudiar. Y venga, dame ejemplos de cosas que hacéis en clase. Dame ejemplos, dame material de lo que, dame los apuntes, dame material. Nosotros normalmente pues lo miramos, lo repasamos y siempre confiamos en que se nos va a ocurrir cómo llevar ese contenido de trabajo, cómo lo vamos a plasmar a través de cualquier actividad física que se nos ocurra en el momento, ¿no? Eso requiere un trabajo previo, efectivamente, como tú dices, de preparar la sesión, como tú preparas el entrenamiento con tu segundo, con tu preparador físico. Exactamente igual. Oye, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo propongo las tareas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, pues mira, mientras yo voy diciéndole a los grupos lo que tienen que hacer a nivel motriz, tú vas corrigiendo que la parte del contenido está correcta. Y hasta que tú no les des el visto bueno de que eso está correcto, no me los mandas a mí para que yo les diga otra cosa que tienen que hacer a nivel motor. Por ponerte un ejemplo, que hay muchas estructuras que estamos trabajando, ¿no? Y es un poco esa línea de trabajo. Se parece mucho a lo que tú dices, ¿no? Al trabajo, digamos, en equipo dentro de un grupo deportivo. Nos repartimos un poco los roles, planificamos juntos y luego, pues como bien dice Héctor, una vez que se acaba la sesión, oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos mejorar? Esto no ha funcionado. Hoy no estaban los chavales, nos hemos equivocado, porque nos pasa un montón de veces. Y esto no es una película americana, que siempre lo decimos en las formaciones que damos a profesorado, ¿eh? No ganamos siempre, que están muy bien los vídeos que se suben con músicas motivacionales y todo lo que tú quieras, pero no ganamos siempre, ¿eh? Bueno, claro. Hay sesiones, pero que es como sucede todos los días en el ámbito educativo. Es decir, hay clases a las que te vas del tercero A que dices, soy el rey del mambo. Y otras que sales de ese mismo tercero A 2 días después diciendo, la madre que lo parió, que he estado remando en galeras aquí y salgo muerto porque no ha ido por ningún sitio esto. Pues, claro, porque tú les pides que tienen que ir a no sé dónde, conjugar un verbo y cuando el verbo esté conjugado correctamente, vuelven, le dan el relevo a un compañero y tal. Y eso sobre el papel está que te cagas, pero luego te encuentras que el alumno llega allí y no sabe conjugar verbos, ni ese ni ninguno que se le aproxime. Y dices, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? O sea, ahora se queda aquello atascado, la actividad no se mueve, no tengo nada preparado de cómo actuar, y dices, hostia, me cago. Al final la culpa es del primer entrenador, del head coach, que el profesor de la conferencia. Para prever qué puede suceder. Puede suceder que lo resuelvan súper bien y que esto vaya como un avión, o puede suceder que se atasquen. Y si se atascan, ¿qué hacemos? Mira, hay una cosa, Antonio, perdona, Pepe, que nosotros con el tema del contenido académico ahí siempre les comentamos, primero, el volumen, digamos, académico que puedan desarrollar los grupos. Y segundo, ¿qué nivel de dominio tienen de esto? ¿Por qué? Porque no me imagino, ¿no, Héctor? Solo un poco el estado en cuestión para saber cómo implementar esa... Porque, claro, si nosotros contamos con que esos chavales tienen muchísimas dificultades con ese contenido,
Las tareas motrices no pueden exigir que académicamente el problema de matemáticas esté bien para poder seguir. Nosotros se lo decimos a los compañeros de las asignaturas de referencia muy fácilmente. Es, ¿cuánto de esto tiene que estar bien? ¿Cómo de importante es que hagan o cómo de importante es que hagan bien? Porque si son, lo que hablábamos antes, si es un grupo malo, ¿cuánto de esto te hacen en clase? Los hay que van a hacer 0. Pero no a nivel motriz, a nivel académico. Vas a tener allí tus macetitas sentadas de segundo de la ESO B que no se mueven. No se mueven, me refiero a nivel cognitivo. Entonces, es una cuestión de decir, es que esto es lo que van a hacer, conmigo en sinergia. Pero yo no les puedo exigir que lo hagan bien porque no lo saben hacer, es que no lo han hecho nunca. Claro. Entonces, las tareas motrices tienen que permitirte asociar ese nivel académico a la exigencia de poder continuar practicando motrizmente sobre un contenido que no sabemos si está bien o mal, pero está hecho. En los contenidos académicos que ya sí que tienen un nivel teórico de aprendizaje previo o porque es un grupo bueno, lo que hemos hablado antes, sí que es cierto que nosotros, Pepe y yo, lo que hacemos es hablar con el compañero de la asignatura y decirle, esto tiene que estar bien para seguir. ¿Qué te va a decir? Sí, el nivel de exigencia académica es mayor, a nivel motriz tú no te vas a mover hasta que esto no esté bien. ¿Quién lo supervisa? El head coach, el profesor de la asignatura de referencia, que es el que manda. Claro. Es como decía, veo mucha analogía porque al final, fijaros, primero una preparación previa, planificación, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las necesidades, partimos de conocemos el grupo, pasa igual en básquet o en fútbol, como sabéis, siempre hay diferentes niveles, hay un nivel más X, otro Z, otro Y, y nosotros nos ajustamos en primer lugar a ese nivel y a partir de ahí se va construyendo. Está claro que como vosotros comentáis, claro, si ajustáis todo a un nivel, digamos, estándar, y pretendéis que haya esa actividad física para conseguir un objetivo determinado, puede que haya momentos de estancamiento, como estáis diseñando, me imagino, definiendo. Por lo tanto, ahí la importancia, me imagino que es de ir afinando, como todo en la vida habéis dicho, esto no es llegar y, ¡hala! Hemos ganado la liga, ya, hemos ganado el campeonato, hemos aquí 18 partidos ganados, no, o sea, al final, esto requiere como todo en la vida, es un proceso de ensayo-error, evaluación luego posterior para ver qué ha fallado, qué se puede mejorar, pero lo que no hay la menor duda que integrar ambas cosas a mí... Introduces un tema interesante, Antonio, también ahora. Una de las cosas que yo creo que más agradecen los compañeros de las áreas no motrices de utilizar esta metodología es que, como nosotros alguna vez decimos, Héctor, los alumnos salen del burladero, es decir, ellos en su clase tienen una mesa delante, ¿no? Esa mesa es el burladero, es decir, que aunque venga el toro, yo estoy aquí protegido, si quiero salgo, pero si no, yo estoy aquí medio escondido. Allí en el patio no te puedes esconder, o sea, aquí se va rápido, ¿no? Y entonces los compañeros empiezan a tener una relación o a conocer a los alumnos de otra manera, con quién se juntan, qué preferencias tienen, qué carácter tienen también. Tenemos una excelente amiga y compañera que habla muchas veces y dice, es como cuando te vas de excursión con los niños. Sí. Te vas de excursión y cuando los sacas de su entorno y del entorno formal de la clase dices, hostia, pues este chico fíjate que le interesa tal cosa, estos dos no se pueden ver, cuando hacemos grupos nadie quiere ponerse con aquel, este tiene complejo porque tiene sobrepeso y anda nada más que, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Que para la educación física son tan normales y cotidianas y sin embargo para otros compañeros no lo son tanto, sencillamente porque utilizan otra metodología distinta. Entonces, te comento esto porque hablas tú de los agrupamientos. Y los agrupamientos es una cosa de la que Héctor sabe mucho y que también es una cosa que hablamos previamente. Oye, mira, se me ha ocurrido esta actividad que vamos a hacerla con grupos de 3. ¿Cómo hacemos los grupos de 3? ¿Los dejamos que se pongan como quieran? ¿Haces tú los grupos? Porque me dices, oye, es que académicamente fulanito y menganito van como aviones, pero es que este no va a resolver ni una, entonces lo voy a poner uno bueno con uno malo. Son otra de las cosas que tenemos que prever con antelación. Y bueno, vamos teniendo un poco esa dinámica de trabajo en la que tú ya puedes prever, decir, oye, a la hora de hacer los grupos ya llevo hasta los grupos hechos, como tú cuando haces tu entrenamiento de baloncesto. Igual. Te vas a hacer un 4 contra 4 más 2 comodines y ya llevas con tu chuleta los de peto rojo, los de peto amarillo y los de peto azul. Porque quieres que aquello funcione y conoces a tus jugadores, ¿no? Son un poco parecidos. A la hora de los agrupamientos, Antonio, nosotros sí que volvemos al tema del aprendizaje del contenido académico. Por ejemplo, nosotros asociamos grupos grandes cuando fundamentalmente tiene que ver con
el contenido académico o la excelencia del contenido académico no es importante, es decir, quiero volumen académico. ¿Cuándo? Cuando están esos grupos malos, fundamentalmente. De ir haciendo, ir metiendo en el saco, porque es que es la manera de que ellos empiecen a hacer cosas que hasta ese momento en el aula no habían hecho. O dos, que muchas veces tiene relación, lo asociamos a grupos malos, pero no necesariamente, que son los conflictos de aula. Es decir, cuando nosotros tenemos grupos complicados en lo que son las relaciones personales entre los alumnos, primero el elemento competitivo y segundo, la organización de los grupos en grupos pequeñitos puede suponer conflicto. Entonces, intentamos reducir un poco las posibles fallas que puedan tener los agrupamientos sobre esas dos variables. Luego hay otro elemento, cuanto más individual sea el trabajo de una sesión sinergia, más vas a exponer al alumno. Claro. Primero, a nivel psicoafectivo, que es de lo que estamos hablando ahora, pero también a nivel de aprendizaje. Es decir, es que yo no tengo a nadie que me ayude. Que lo hago yo o no sale. De hecho, nosotros en las propuestas que hacemos, por ejemplo, con la formación que hemos hecho con profesorado de la descomposición factorial, ¿te acuerdas, Pepe? Es una descomposición factorial en una carrera de relevos con transportes de fuerza. Claro, son transportes grupos de 3. Pero la parte matemática, es decir, la descomposición factorial, ¿quién la hace? ¿Los 3? O una vez que el que es transportado se va 2 metros más allá y los otros le están esperando a que resuelva el contenido académico. Depende de lo que quieras exponer a cada uno de los alumnos, tú vas a jugar con los agrupamientos de una manera o de otra. Eso al final, el feedback te lo tiene que dar el compañero de la asignatura de referencia. Porque tú no los conoces, ya te he dicho. O sea, nosotros, Pepe y yo, entramos en las clases y parecemos un SEAL. Es decir, un americano. Llegamos allí a saco y digo, hola, buenas, soy fulanito, vamos a trabajar aquí. Tango en casa, no tango en casa. Y hola, ¿qué pasa? Entonces, esas variables a los compañeros de las asignaturas de referencia, a nosotros nos choca porque somos de educación física, todos los manejamos, pero ellos no. Ellos trabajan de otra manera, no es ni mejor ni peor, son contenidos de naturaleza distinta, pero sí que les sirve para conocer a los chavales y a nosotros nos aporta información de cómo gestionar mejor la dinámica motriz con la que vamos a asociar el contenido académico. Y luego ya... Por eso te hablaba antes yo creo, del éxito de la codocencia, ¿no? Porque por mucho que tú quieras formar a un compañero de otro área, la experiencia de estar en el patio con grupos en nuestro caso de secundaria, te lo dan las horas, ¿no? Y con un curso de 15 horas se te escapa mucho por el camino. Vale, tú puedes intentarlo, puedes hacer tus cositas, puedes hacer tus pinitos y de hecho algunos compañeros los animamos. En algunos centros trabajan así, en algunos centros del grupo, digamos, que tenemos nosotros de trabajo aquí en Extremadura, algunos centros no tienen otros recursos y trabajan así. Y bueno, pues lo que decíamos antes, si en vez de 0 haces 1, pues ganamos. Siempre ganamos, pero podemos hacer mucho más. El nivel de coordinación que se puede alcanzar al final afecta también a la relación personal de los profesores. Es decir, ¿cómo empezó esto? Nos preguntabas. Pues muy fácil. Vas a la gente con la que mejor te llevas y te tomas un café. Y usas la frase de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Ya está. A partir de ahí, pues es una cuestión de adherencia. Y la adherencia los compañeros lo ven. O sea, nosotros en el momento en el que conseguimos que nuestros compañeros nos presten una hora, ya es una responsabilidad nuestra que lo vean útil. Útil, no divertido, útil. En ese momento, el vínculo que se genera entre nosotros, a ver, si es verdad que eran gente con la que nosotros ya nos llevábamos, son compañeros de trabajo, es decir, vamos bien. Y por eso nos hemos ido a ellos, pero sí que es verdad y nos ha pasado a los dos porque es recurrente esta conversación entre Pepe y yo. Es decir, es que el vínculo que nosotros tenemos ahora ya con nuestros compañeros con los que hemos trabajado, es que se disfruta muchísimo, Antonio. Es una pasada trabajar con los compañeros. Con esos mismos alumnos, ya te digo, no es un desdoble de cógete tú a 14 y yo me cojo otros 14. No, eso no es codocencia. Eso es un desdoble. Una codocencia es un trabajo conjunto, simultáneo. Y eso genera un vínculo emocional entre los compañeros que provoca una mayor satisfacción profesional. Es verdad que hay algunas veces reticencias, ¿no? A que alguien entre en tu clase, pero aquí, digamos que en nuestro caso, en agradecimiento a nuestros compañeros, tengo que decir que han confiado siempre en nosotros y que se han dejado hacer, ¿sabes? Como decir, bueno, tú llévame ahí al patio, yo no sé exactamente lo que vamos a hacer, ni de qué va, ni lo que va a pasar, pero me fío de ti y creo que esto va a salir bien porque te conozco personalmente, sé qué tal, y luego cuando lo ven dicen, tate.
¿Y ahora es cuándo? Ahora es cuándo. Y lo que tú decías, Antonio, me resulta muy gracioso lo que decías al principio, ¿no? En uno de los compañeros de educación física con los que nos hemos formado, decía, hostia, Pepe, si esto lo teníamos delante de las narices, lo hemos tenido delante de nuestras narices tanto tiempo. Y no lo hemos visto. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Digo, pues no lo sé. Pues no lo sé por qué, pero es verdad que cuando te lo explican dices tú, si es que es obvio, si no es que estés inventando una cosa que digas que es que es rocambolesca, si es que lo teníamos delante de nuestras narices. Sí que es verdad que nosotros necesitamos... Hay que ponerse un poquito manos a la obra, que es quizás lo que hayamos hecho nosotros, es decir, oye, venga, vamos a tirar esto para adelante y a sacrificar lo que sea para impulsarlo, ¿no? Sois proactivos. Hay gente que siempre digo, están los reactivos y los proactivos. Así es. El reactivo es que se queda pensando, quejándose, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, venga, mano a la obra, vamos a sentarnos y vamos a llevarlo esto a cabo, vamos a hacerlo realidad. Y permitidme que destaque algunas cuestiones que es que me parecen fundamentales. Una de ellas, que yo creo que para cualquier proyecto de esta magnitud funcione, nuevamente utilizo la palabra vínculo, sinergia, confianza entre todos los componentes o todos los profesionales que forman parte de ese centro educativo o de ese entorno. Esa confianza. Y luego también el hecho de la excursión, que bueno, habéis hecho la analogía un poco de la excursión, del hecho de desarrollar esos contenidos en el espacio abierto, como sabemos que es la peculiaridad que tiene la educación física, que es trabajar al final en un campo abierto, con un espacio amplio, la cantidad de relaciones interpersonales, vínculos que se pueden observar y se pueden mejorar a raíz de ese tipo de actividades. O sea, eso me parece, para mí, de una importancia capital, o sea, asombrosa. Sí, de hecho, si te acuerdas, Pepe, ya no solo con respecto a los alumnos, sino con respecto a sí mismos. Es decir, hay compañeros que nos han llegado a reconocer, incluso no de nuestro centro, es decir, nosotros estamos siendo capaces de generar un proyecto de innovación con una formación que estamos desarrollando con compañeros tanto de educación física como de otras asignaturas y de primaria y secundaria, y te dicen y te inciden, es que nosotros, yo desde que estoy trabajando con estas metodologías, gente de las asignaturas académicas, podemos decir, de referencia, ¿no? Vengo más contenta. Es decir, doy clases de otra manera, con estos grupos hago una sinergia, luego vuelvo a clase, el vínculo con ellos es distinto, la empatía es diferente, el conocimiento mutuo también. Entonces, es algo que repercute también en la satisfacción personal profesional del profesorado, que muchas veces siempre estamos pensando en los alumnos, que está muy bien, que para eso nos pagan, pero a nivel profesional no pasa nada porque nos preocupemos de estar mejor. De hecho, esto, si me permite muy rápido, había un artículo, hablando de baloncesto porque sabéis que es lo que más controlo, sí. Había un artículo que se llama La soledad del entrenador. O sea, también la puedo buscar con el profesorado. Es decir, que todos sabemos que el alumnado es el centro. Hasta ahí genial. Pero no nos olvidemos de la parte del profesorado, de cuidarlo, de que aprenda, de que se encuentra en unas buenas condiciones, sobre todo a nivel mental y más hoy en día con la cantidad de problemas que al menos veo de problemas de gestión de aulas en diferentes centros educativos, problemas de comportamiento, y yo creo que esto que lleváis a cabo precisamente es una propuesta que ayuda sobremanera precisamente a mejorar ese tipo de situaciones. Yo le decía a la gente esta los compañeros de las asignaturas académicas, digo, bueno, ¿tú has visto alguno de educación física amargado? Nosotros en realidad es muy difícil que tú te encuentres a un profe de educación física, los hay, por supuesto, pero la proporción de profes de educación física contentos, alegres y satisfechos es mucho mayor con relación a los que no lo son que en el resto de asignaturas. A lo mejor es porque el movimiento tiene algo, y lo es verdad. Aparte de la vocación que pueda tener el hecho de que yo quiero ser de educación física para pasar frío en enero y calor en septiembre y en mayo, que eso no lo ven. Totalmente, hoy con la gorrita, con la crema solar, eso ha pasado a mí. Claro, o abrígate al compañero y ya está. Pero es verdad que le damos o esta manera de trabajar, pues le da a los compañeros y a las compañeras de otras áreas también otras herramientas, ¿no? Otras herramientas que ellos pueden usar o no, pueden algunas veces utilizar como recurso, no solo a la hora de motivar, sino incluso a la hora de evocar aprendizaje, que es más fácil evocarlos cuando se han vivenciado de manera motriz que cuando solo es intelectual, ¿no? Cuando tú dices, acuérdate de aquel ejercicio donde ibais dos subidos encima de otro y tal y no sé qué, y rápidamente el alumno se acuerda de aquella circunstancia, de aquella situación, de aquel juego que hicieron en la clase de sinergia y lo relaciona con el contenido académico que sea, ¿no? Entonces,
está bien también cuidar del cuidador, y si el cuidador está bien cuidado y el profe en este caso le podemos ayudar a que de vez en cuando también él haga algo distinto, salga de su aula, días que hacen, joder, qué día más bueno hace hoy, te da gusto estar aquí en el patio, pues venga, concho, vamos a aprovecharlo. ¿Por qué no? O sales a primera en el mes de enero y luego a segunda pues aprecias mejor la calefacción del aula en la siguiente clase. También, sí. Que tampoco pasa nada. Yo que recuerdo en mi época como entrenador, de hecho, una de las cuestiones que más me funcionaban para mejorar el clima y las relaciones personales, tanto inter como intra también, el hecho de generar situaciones no solamente dentro de lo que hablo de baloncesto, no solamente el entrenamiento, lo que es en el pabellón, sino fuera del mismo. Hacer cualquier tipo de actividad fuera, una merienda, irnos a ver un partido de básquet femenino de otro equipo, irnos un día de picnic, tal, pero es que a veces incluso hasta con las familias. O sea, es buscar a todo y se generaba una unidad. Y además que es que ayuda a todos los agentes porque las familias te conocen mucho mejor, sabes cuáles son tus objetivos, cómo enseñas a sus niños y a sus niñas, y se genera un clima de confianza que al final favorece todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ojo, como decía Héctor, que esto no es el sueño americano, maravilla, que llega y ya ves a el santo. ¡Oh! No, esto es un trabajo Un proceso. Quiere tiempo, paciencia, equivocarse, mejorar, pero que si vas en esa línea, al final los resultados se acaban obteniendo. Al menos mi experiencia hablo en el ámbito del baloncesto. Así es, totalmente Sí, de acuerdo. a nivel académico es igual. Así que... Una cuestión que me gustaría, porque sé que Pepe ya mismo se tiene que ir a entrenar, una cuestión que sí me gustaría abordar con vosotros, Pepe y Héctor, es el tema de la evaluación. A la hora de evaluar, entiendo que, bueno, dentro de los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, bueno, el feedback o la retroalimentación están muy presentes en todas las tareas o actividades que se van a cabo, pero luego a la hora, entiendo que también, bueno, ya sabemos que de ley, pues, temas de nota y nada, pero más que irme a la nota, sabes que más que al número, vamos a irnos a la parte cualitativa. Es decir, vosotros, ¿cómo lleváis a cabo los procesos de evaluación? ¿Solo sois vosotros? ¿Cedéis parte de ese poder, por llamarlo de alguna manera, al alumnado? Contadnos un poquito así. Sé que esto daría para una charla evidentemente aparte, pero más o menos algunas claves, ¿no?, que lleváis a cabo con el alumnado de los procesos de evaluación. Bueno, mira, entiendo que estás refiriendo a la evaluación del alumnado, porque hay una parte que es la evaluación de las propias sesiones, que normalmente hacemos tanto a viva voz, lo antes posible, después de que sea un intercambio de, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? No sé qué tal, así rápido, porque tienes que ir corriendo a la siguiente. Como algunas veces también por escrito con un cuestionario que tenemos en los que el profe pues evalúa una actividad, ¿no? Pero a la hora de evaluar al alumnado, ahí sí que te quiero decir que nosotros somos muy prudentes en esto. Somos muy prudentes en esto por lo siguiente. Porque normalmente en la clase física activa, la clase físicamente activa en su resolución o digamos en su dinámica, la dinámica del alumno, entra un componente, vamos a decir, de rendimiento académicamente propiamente dicho. Si es una clase de lengua, hay una serie de tareas de lengua que tengo que resolver, pero que están incardinadas o integradas en retos de tipo motor. Con lo cual puede ser que indirectamente en el resultado final tenga tanto la influencia el conocimiento de la lengua como las capacidades físicas o las habilidades motrices que se están trabajando en esa actividad, con lo cual corremos el riesgo de estar distorsionando el resultado de la tarea que se plantea al introducir un componente que no es el propiamente lingüístico. Y no olvidemos que estamos en una clase, que en este caso sería de lengua, y que lo que tiene que hacer el profe de lengua es evaluar el conocimiento de lengua de su alumno. Por lo tanto... Exactamente, en el contenido de la materia que no va a evaluar... Y su actitud, y su comportamiento y su historia, pero en la clase de lengua. Entonces, claro, ahí tenemos algunos compañeros que algunas veces nos han propuesto, oye, ¿por qué no hacemos un juego de orientación que me sirva de examen y así según van? Le digo, cuidado, si tú quieres lo hacemos, que tú mandas. Yo no tengo ningún problema, lo hacemos. Vas a tal sitio, yo te monto las pistas, en cada pista hay una pregunta, te traen los resultados y les pones la nota. Lo que tú quieras, pero estás evaluando también qué tal se orientan, qué rápido van de una pista a la otra. No solo la resolución cognitiva, claro. ¿Vale? Entonces, somos muy prudentes en esto. Sí que solemos hacer una cosa que es
que el material que se genere en la clase, que puede ser a lo mejor una ficha que los alumnos van rellenando, o pueden ser unos problemas que tal, o las pistas que han encontrado, o lo que sea, normalmente el profe lo suele guardar como trabajo de clase, pues como un trabajo que se ha hecho en la clase del aula, igual para su evaluación continua, ¿vale? Para la evaluación continua una tarea más, igual que hay un control de no sé qué, pues hay una tarea más que lo que se ha hecho en la clase de sinergia de esa semana o lo que sea. O incluso para retomar al día siguiente y corregir lo que muchas veces en el patio no da tiempo a profundizar mucho en algunas cosas que al día siguiente en el aula con más tranquilidad y más sosiego lo repasamos y lo hacemos bien, en qué nos equivocamos, en qué tal, no sé qué. Pero eso digamos que es una parte, ¿no, Héctor?, que dejamos un poco en manos de los compañeros que son los realmente responsables de evaluar su área. A ver, tú ten en cuenta, Antonio, que nuestro horario lectivo formal no incluye estas clases. Es decir, nosotros, lo ha dicho Pepe antes, son horas libres nuestras. ¿Vale? Sí que es verdad que la carga lectiva nuestra, sí, la que tenga que engañar, está por encima de ahora mismo de lo que marca la legalidad, podemos decir. Normativo, sí. Son nuestras horas libres. O sea, mañana no, porque yo acabo de llegar de Italia, no nos ha dado tiempo a preparar las de mañana, pero yo mañana tengo normalmente 2 horas de sinergia consecutivas con un tercero y un cuarto de la ESO. En las 2 horas libres que yo tengo. Es decir, yo tengo una guardia, más luego hueco, más luego clase. Pues en lo de hueco, sinergiamos. Que si te das cuenta, hemos hasta provocado una declinación del verbo, ¿verdad? Una conjugación del verbo, declinaciones en latín. Y con respecto a la evaluación, en lo que dice Pepe, sí que es cierto que, a ver, no es nuestra hora, al menos por ahora, y bueno, la intención es que se pueda ambicionar más la implantación de este proyecto, esto no está incluido en programación del departamento correspondiente, es decir, la evaluación de sinergia, si el departamento de lengua, de matemáticas, de inglés lo tiene incluido y lo tiene definido, perfecto, vamos con ello. Pero si no lo tienes incluido en programación, fíjate que nosotros somos los primeros interesados en que esto, bueno, pues cuaje y tenga mayor sustento, ¿no? Pero cuidadito, que luego te vienen las reclamaciones y ya sabemos que luego las reclamaciones nadie conoce a nadie. O sea que en la parte nuestra, la parte motriz, siempre intentamos que no interfiera, lo que dice Pepe. No es una cuestión de... No es que me has hecho 2 ejercicios, claro, es que me has hecho 2 ejercicios porque había que meter 3 tiros libres y eres malísimo. Hablando de baloncesto, es que me estás tirando sandías. Entonces no puede repercutir el elemento motriz sobre el desarrollo del contenido académico. ¿Vale? Y en la evaluación a nivel general, nosotros sí que es verdad que le damos información con respecto al aspecto, bueno, pues de comportamiento, afectivo, de esfuerzo y de actitud, pero nada más. Luego ya, como es lógico, todo el proceso que desemboca en la calificación es cosa del profesor de la asignatura de referencia. Perfectamente explicado. De hecho, quizás he planteado mal la pregunta. Sobre todo era por focalizar el hecho de, como se trabaja también la actividad física, ajá, yo entendía que el hecho de evaluarlo todo es una locura. Es decir, al final creo que hay que establecer unos criterios de evaluación relacionados con el área principal que se está llevando a cabo. Es decir, como te pongas a evaluar, pues, yo sé, habilidades motrices, capacidades físicas básicas, saltos, giros... No, pero a nivel formal sí que es verdad que nosotros tenemos la precaución, o así venimos trabajando, que los compañeros de los departamentos que colaboran con nosotros en sus programaciones didácticas, al menos en el apartado de metodología, introduzcan una indicación en la que explican que se van a realizar clases físicamente activas en su área y tal, que nadie te dice que las pueda o no las pueda hacer, porque la metodología, por suerte, todavía seguimos teniendo un poquito de libertad de cátedra para elegir la metodología que más se ajuste según el criterio del profesor, con lo cual creemos que a nivel, digamos, legal o formal, con que yo diga que metodológicamente voy a utilizar clases físicamente activas, es más que suficiente para, digamos, dar amparo legal a lo que nosotros hacemos, a las actividades que hacemos dentro del aula, en su horario de clase, que muchos compañeros cogen a los niños y dicen, qué buen día hace, vamos a leer la clase de lectura de hoy, en vez de hacerla aquí, la vamos a hacer en el patio. Pues lo mismo, con actividad, para que nos entendamos, ¿no? Y no entramos mucho en la evaluación. Es verdad que es un asunto en el que lo dejamos un poco... Ya pecamos de prudencia. A lo mejor es el momento de... Pero sí que es cierto que... Es que tiene yo te digo lo planteado, como sabéis...
Te digo que hay muchos otros momentos a lo largo de la semana y del trimestre en el que tú te puedes concentrar en la evaluación del área que sean quizás más idóneos que la clase físicamente activa, creo yo. Sí que es verdad que el elemento actitudinal o de afectivo, en el caso de que sea evaluable por parte de la asignatura de referencia, nosotros se lo ofrecemos en bandeja. Es decir, le damos muchísimas más situaciones, muchísima más información a través de las sesiones físicamente activas que en un aula convencional, en filas y ya está. A partir de ahí, el uso que se haga más allá de eso es una cuestión que dependerá del profesor correspondiente, como es lógico. Ya te digo, nosotros no somos profesores de esos grupos, legalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no meter la pata, primero con el compañero correspondiente en el contenido académico que estemos desarrollando y la sesión que se plantee, lo que hemos hablado de los ritmos de aprendizaje, y segundo, no generar un problema, un conflicto o un mal rato a ese compañero que ha confiado en nosotros. Entonces, es él o ella quien tiene que acotar claramente qué uso en la evaluación de sus alumnos va a hacer de esas lecciones físicamente activas. Nosotros le asesoramos, por supuesto nos comunicamos, hay muchísimo trato entre nosotros, pero al final la decisión, nosotros no formamos parte de la decisión ni de la evaluación ni, por supuesto, muchísimo menos de la calificación. Qué bueno, era la duda que tenía, habéis dejado perfectamente claro y ahora entiendo el porqué a través de vuestros argumentos y que luego al final es el profesor, la profesora en este caso que imparta la asignatura determinada, es la que es la responsable de establecer los criterios de evaluación y luego pues, utilizar las técnicas e instrumentos pertinentes para, digamos, ir observando a través de ello pues, qué logros se van alcanzando a través de esas tareas que incluyen la actividad física, si no he entendido mal, ¿no? Sí, exactamente, así es. Claro. Eso es, lo ha dado. Os hacía esta pregunta porque yo ahora estoy inmerso en la evaluación, porque también sabes que estoy con el tema de las oposiciones aquí para ser maestro. Sáltate ese tema. Ese tema no es importante, hazme caso. No es importante, sáltatelo. Pepe, por Dios, que te van a ver. Es un universo absolutamente tremendo. Y además, también permitirme que comparta también algunas curiosidades que tengo con vosotros, porque cuando, claro, se habla de evaluación, la evaluación es un universo absolutamente increíble. Claro, si partimos de un currículum, en este caso yo hablo de lo que sé, de educación física, que no hay unos contenidos definidos como tal. En lengua y matemáticas sabéis, vamos a trabajar las fracciones, en lengua la sintaxis, lo que sea. Pero en educación física no hay un contenido estipulado como tal, que todo tiene sus ventajas como todo y me imagino que también sus inconvenientes dependiendo de cómo se lleven a cabo ese tipo de contenido. Ahora bien, claro, ¿qué evaluamos? Claro, porque todo no se puede evaluar constantemente de manera... nos falta tiempo, al final es que centramos más. Evaluación, aprendizaje, claro, metodología, gestión de aula, casos puntuales, resolver pequeños conflictos, es decir, una locura. Yo en mi caso, y termino, cuando estuve en las prácticas, sobre todo lo que yo procuraba hacer era dar feedback constructivo, efectivo, sobre la propia marcha, muy pendiente del alumnado. Luego, al final, hacíamos una pequeña sesión y les preguntaba, oye, ¿qué hemos aprendido hoy? En base a los objetivos previos que yo les dejaba muy claro al inicio. Te hablo con las etapas más pequeñitas, con los primeros ciclos. Luego ya en segundo, quinto, cuarto, quinto, sexto, incluso también le hacía partícipes. Os cuento una anécdota muy graciosa, muy rápida, con un grupo de quinto de primaria, cuando quise llevar a cabo la selección de aprendizaje de baloncesto, nos decía, bueno, ahora le dice que partamos de sus intereses previos, ¿no? Yo voy a ser honesto. Y yo les dije a ellos, bueno, me voy a quedar estas semanas con vosotros. ¿Qué queréis que hagamos? Claro. Fútbol. Todos los días. Que sabemos dónde vivimos. O sea, el 60-60% todo el mundo fútbol. Y yo recuerdo, y lo escuché, algunos dijeron voleibol, otros, en fin, pero que el grosso era fútbol. Y yo dije, me encanta escucharos, os tengo en consideración, pero mira, esto no es un buffet libre. Y se rieron. Digo, me vaya a permitir, por favor, si así lo estimo oportuno, que os enseñe baloncesto, que es mi pasión, que es lo que llevo muchos años. Tal. Luego fue de maravilla, vamos. Pasaron de jugar a fútbol muchos de ellos a jugar a baloncesto. Yo no le dije ni mu. O sea, simplemente a través de mi pasión, de que son 10 años los que llevo. Y aparte como jugador, creo que esa pasión al final se contagia. Sí, y pasaron niños y niñas a jugar a baloncesto. Y termino ya. Me acuerdo cuando fui a las 2 semanas de terminar el periodo práctico, que se me pone hasta el medio de punta. O sea, llego ya al colegio y había el doble de niños y niñas jugando a baloncesto. Y me llegan, maestro, que me quiero apuntar equipo, que no sé qué, que esto me ha encantado. Y yo decía, wow, ¿qué quiere decir con esto? Que al final en una clase hay muchos factores que influyen, pero que está claro que creo que las figuras de nosotros
como docentes, genera un impacto que a veces no somos conscientes de cómo desarrollamos, de cómo comunicamos, de cómo se llevan a cabo. Y creo que vosotros sois un ejemplo claro, sinergiando a todos los compañeros y compañeras en un espacio abierto donde trabajáis de manera integrada esa asignatura, incluyendo el movimiento. O sea, me parece, y estáis obteniendo ya resultados, tanto de vuestros compañeros y compañeras como del propio alumnado. Es decir, para ir casi finalizando, para no robar mucho más tiempo, ¿qué sacáis? ¿Qué os han comentado el alumnado, los compañeros y compañeras a través de este proyecto que estáis llevando a cabo? Para ir cerrando ya la charla. Pepe. No, empieza tú. Vale. A ver, hay dos vías. Una, con respecto a profesorado, nos ha pasado este año y es que por primera vez nos hemos agobiado de no poder llegar a todos los compañeros que... Esta mañana era la última vez que hablábamos del compañero de inglés, Pepe. Tenemos la sensación de estar fallándole a compañeros, pero es que no nos da la vida, Antonio. Es decir, se ha generado tal nivel de interés y de atractivo al proyecto que no nos permite llegar. Ni con todas las horas libres que tú te quieras plantear que impliquemos en esto. Que también habrá que descansar en algún momento, entiendo yo. Y luego, con respecto a los alumnos, los alumnos la perspectiva es distinta, como es lógico, pero sí que te van llegando cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevamos varios años con los mismos alumnos. Casualmente, no por nada. Es decir, no es, este grupo ha funcionado bien, el año que viene lo volvemos a hacer. No, va a depender de las horas libres. O sea, es así de sencillo. Pero sí que es cierto que al final, pues, hay chavales en cuarto de la ESO que llevan 3 años contigo, sinergiando. O sea, el nivel de, como en marketing, ¿no? Se ha generado una necesidad. Sí. Es decir, ¿y eso qué implica? Pues que tercero A mira a tercero B. Es decir, en tercero A están haciendo sinergia porque la de lengua o la de matemáticas o el compañero de inglés está haciendo con ellos sinergia. ¿Qué pasa? Que yo estoy en tercero B, pues los chavales hablan entre ellos, como es lógico, ¿no? Y se van a la profesora de inglés que no sinergia y dice, ¿tú qué? A su manera, claro. ¿Nosotros por qué no salimos? Si en tercero A está fulanito sacando a su grupo en inglés haciendo cosas en el patio. Y eso, bueno, pues al final es algo que a ellos les llega, a los alumnos, y luego hay un elemento, y que vuelvo a la codocencia, que es lo que hemos estado hablando, que para nosotros es muy satisfactorio, y es que los alumnos, no sé, Pepe lo habrá percibido igual que yo en sus clases, como es lógico, ven a los compañeros dialogar de manera cordial. Un ejemplo. Es decir, me ven con mi compañera de matemáticas hablando, haciendo algún chiste, haciendo alguna broma, un chascarrillo. Organizativamente ves que hay 2 adultos, 2 profesores trabajando con ellos. De hecho, nosotros les explicamos, mira, chaval, esto es un proyecto, no hay obligación por parte del profesor de educación física, Es decir, el grado de implicación de los alumnos es enorme, primero porque volvemos al elemento motivacional, es bonito, les gusta, salen de la clase, pero luego también es algo que a su manera son capaces de interiorizar y es que se están preocupando por mí. Eso es clave. Y eso, al final, es llegar a ellos, que es de lo que se trata. Es decir, esta gente se está preocupando porque nosotros estemos aprendiendo. Con 14 años, con 15 años, con 12, con los que sean, me da igual, pero la manera de interiorizarlo y sobre todo de luego devolvértelo es distinto. Pues tú puedes apelar siempre a ello. Y eso en este caso, te invito, Antonio, y a quien quieras, si luego puedes añadir a este vídeo algún enlace o alguna cosa, que veáis la web donde volcamos algunas cosas, pocas, de las que hacemos, y escuchéis las opiniones de algunos alumnos. Si es que no... Yo te puedo contar la vida en verso o mi percepción, pero sí que no hay nada mejor que escucharlos a ellos. Y cuando los escuchas a ellos, dices, bueno, pues merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo, que creemos que va en el sentido correcto, tanto para los compañeros como para los chicos, y al final el objetivo principal nuestro, que era conseguir que desde el que hemos partido al principio cuando hemos hablado, de que era que estuvieran menos tiempo en actividades sedentarias, pues lo estamos intentando reducir en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, pues no es más objetivo que ese. Señores, no os quiero robar más tiempo, llegamos ya casi a la hora y sé que Pepe se tiene que ir a entrenar. Ha sido un verdadero placer teneros aquí, escucharos. Me siento muy identificado con vuestra filosofía, con vuestra manera de trabajar. Y además, como decía Pepe hace un momento, y también estos, por supuesto, ya no es que lo digáis vosotros o yo también en base a mi experiencia o mi percepción, sino escuchamos a los protagonistas. Escuchamos a los entrenados, a los chicos, a las chicas, incluso a los propios compañeros y compañeras con las que esté trabajando, que sean ellos los que hablen y que den ese feedback, hablando de evaluación, ¿no? Que digan realmente qué beneficios, qué sensaciones, qué ganancias
están obteniendo a través de desarrollar el proyecto Sinergia que vosotros pues estáis llevando a cabo, como todo, y seguro que con el tiempo iréis afinando, iréis mejorando, etcétera. Dejaré toda la información aquí en la caja de descripción para aquellas personas que estén interesadas en leer, en aprender, en sumergirse en este proyecto. Y Héctor, Pepe, un placer nuevamente, ¿verdad? Teneros aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir este gran proyecto que lleváis a cabo. Y os animo a que sigáis, por supuesto, en el mismo, mejorando, afinando y, por supuesto, lo más importante, mejorando todo el contexto educativo en el cual os hayáis inmersos. Muchas gracias por todo, ha sido un placer. Muchísima suerte con tu proceso de oposición, Antonio. Durillo la cosa, ¿eh? Me está gustando. La durilla, cuando llegue la evaluación. Pepe, te van a caer, que sepas, te van a caer horas como lo de evaluación. Allá, él sabrá. Yo no conozco a ese señor de ahí abajo, no le conozco. Ha tenido un momento ahí senil, ya por la edad, él sabrá. Dedicamos mucho tiempo a la demasiado. Es una opinión esta ya personal, si quieres la corta. Corta. Nuestra normativa educativa se preocupa demasiado de la evaluación. Demasiado de la evaluación y poco del proceso. Ha hablado mucho de la importancia del proceso, pero al final te das cuenta, ves la normativa de currículo y el tiempo que se dedica a la evaluación entre estándares de aprendizaje, contenidos mínimos imprescindibles, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que no, si fuera por ello no haríamos otra cosa que evaluar. Lo importante que tenemos que hacer es enseñar. La evaluación, bueno, es una constatación de que se ha producido un aprendizaje, pero no hay que olvidarse del aprendizaje. Y hay veces que de verdad nos meten en una cápsula de estar evaluando continuamente que perdemos el enfoque de lo que realmente importa. Es una opinión personal. Bueno, un placer, lo he dicho, Antonio. Noticias de la Policía Militar del Ministerio, chaval. Vale. Bueno, chicos, os dejo, que llego súper tarde, ¿vale? Vale, Pepe. Lo he dicho, un placer. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo a los dos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.